Bueno, hoy vamos a dar bastante teoría porque lamentablemente para este tema necesitamos saber un montón de conceptos básicos. Están empañados. Necesitamos conocer un montón de conceptos básicos de termodinámica, de termoquímica, un montón del lenguaje de lo que es la termodinámica y la termoquímica para después poder empezar a aplicarla sobre los problemas. Así que bueno, este tema le vamos a dedicar unas 3 clases, no se hagan problema. Y hoy vamos a ver entonces los conceptos básicos de lo que es la termodinámica. Empezamos ya con lo que es la química pura, ¿eh? Se acabó lo fácil, ahora empieza. Le decía a los chicos que ayer me había olvidado de cómo compartir, de cómo poner cómo compartir pantalla de tanto tiempo. Bueno. Bueno, entonces, ven que tiene el audio acá, que ustedes lo pueden escuchar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la unidad temática número 5, que es la parte de termoquímica. O sea que yo este es el que habilité, que tiene el audio, o sea que aparte de la clase lo van a poder escuchar, más la grabación que vamos a dejar. Bueno, entonces, vamos a empezar con los temas de termodinámica, la naturaleza de la energía, lo que es la energía cinética y potencial, y vamos a definir un poquito de sistemas y entornos. Como verán, no solo hasta ahora habíamos estado hablando de materia, sino que ahora vamos a empezar a hablar de materia y energía. Bien. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Nosotros decimos que la termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio de las diferentes formas de interacción energética entre un sistema y sus alrededores. O sea que todo sistema que esté intercambiando energía con el alrededor, ya sea absorbiendo energía, ¿sí? O liberando energía, ese sistema es un sistema termodinámico y se estudia mediante la rama de la de la ciencia, digamos, que es la termodinámica. Termodinámica se ve tanto en química como en física, porque así como nosotros hablamos de sistemas y de procesos, ustedes saben que hay procesos físicos, que son los procesos, por ejemplo, de cambio de estado, los procesos de caída de una pelota, los procesos de tirar un tiro contra algo, esos son procesos físicos. Y cuando hablamos de procesos químicos, es lo que nos referimos a las reacciones químicas. Entonces, la termodinámica estudia tanto los procesos físicos como químicos. Cuando nosotros queremos estudiar un proceso químico en particular, es decir, una reacción química, ahí ya podemos decir que esa parte es la termodinámica química o termoquímica. Por lo tanto, como nosotros vamos a ver lo que sucede entre una reacción y entre un sistema que está reaccionando y el intercambio, la interacción energética con el alrededor, lo que nosotros en realidad vamos a estudiar es termoquímica, ¿sí? Siempre en una reacción tengo los reactivos, tengo los productos y ahí ven la energía. Siempre hay intercambio de energía. Ese intercambio de energía, escuchen bien, puede ser energía lumínica, por ejemplo, los fuegos artificiales son reacciones químicas que desprenden la luz que vemos de los fuegos artificiales. Esa energía de las reacciones de los fuegos artificiales es energía lumínica. Hay reacciones que producen energía eléctrica, que los estudia la electroquímica, ¿sí? Hay reacciones que producen energía nuclear, como es la fisión de los átomos, y hay otras reacciones también, como las que vamos a ver nosotros, que son las más normales que suceden, que pueden producir energía o intercambiar energía en forma de calor o de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que pasa cuando un sistema reacciona, ¿sí? Cuando hay una reacción química y con la interacción energética que se produce entre la reacción y el entorno? Hasta ahora habíamos hablado nada más que de materia, ¿sí? Solamente estábamos haciendo balance de materia cuando hacíamos los problemas de estequiometría,
cuando hacíamos los modelos de gases. Hasta ahora todavía no habíamos entrado en la parte de qué pasaba con la energía que se produce en una reacción química, sino que habíamos hecho el balance de materia. Ahora vamos a trabajar con balances de materia y balances de energía. Bien, entonces lo que dijimos recién, la termoquímica es el término con los que en este curso haremos referencia en distinta al estudio de las transferencias energéticas aplicado a las reacciones químicas. En todo proceso, tanto físico como químico, están implicadas ciertas energías de distintos tipos: energía potencial, energía cinética, energía eléctrica. La ciencia que estudia los cambios energéticos en sus distintas manifestaciones recibe el nombre de termodinámica. Y si lo que estudia es el intercambio o la energía que se produce en un sistema reaccionante, sea en una reacción, la vamos a llamar termoquímica. ¿Sí? Es termodinámica química o termoquímica. Bien. Entonces, nosotros dijimos que ahora vamos a incorporar la energía. Entonces vamos a ver lo que es la energía. ¿Sí? Nosotros conocemos distintos tipos de energía. Yo recién les nombré energía lumínica, energía en forma de calor, energía en forma de trabajo, energía en forma de energía cinética, en forma de energía potencial, energía eólica. Hay millones de energías, ¿sí? Hay algunas que son energías más convencionales, como la energía que proviene del petróleo, y hay otras que son menos convencionales o más nuevas, que son las energías verdes que se llaman, que son las nuevas energías que se están estudiando. Bien, pero una de las definiciones de energía más importante que nosotros tenemos que saber es que la energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor, ¿sí? Nosotros podemos realizar un trabajo mecánico o podemos transferir calor en un proceso tanto físico como químico. Generalmente en el físico lo que va a haber es trabajo y en el químico puede haber calor y también puede haber trabajo. No en todas las reacciones, pero en algunas reacciones va a haber trabajo. Entonces nosotros vamos a ver la energía, esto es fundamental, como la capacidad para realizar trabajo o transferir calor, ¿sí? Nuestra energía se va a componer de trabajo y de calor y esas son las relaciones que vamos a estudiar nosotros en la parte de termoquímica. Bien. Una de las formas que conocemos es el del trabajo mecánico, que vienen en física, que ustedes saben que trabajo es fuerza por distancia, W es trabajo de work, es fuerza por distancia. Esa fuerza va a ser la fuerza peso que pesa esa valija, que es la misma fuerza que va a tener que hacer la persona para poder levantarla. Y la distancia es la distancia que recorre la maleta en su camino hasta donde vuelve a quedar quieta. Ese calor, ese trabajo lo podemos calcular con una de las fórmulas que ustedes vieron en física, que es fuerza por distancia, y ahora después vamos a ver cómo vamos a calcular nuestro trabajo a partir de esta fórmula en una reacción química, ¿sí? Bien. El calor es la energía que se transfiere de un objeto más caliente a uno más frío, ¿sí? Nosotros tenemos un objeto caliente, tenemos un objeto frío, y ese objeto caliente le va a transmitir calor al objeto menos caliente. Esa es una forma de transferir calor, ¿sí? Desde una fuente que está calentando. Otra forma de transmitir calor es una reacción que esté generando calor. O sea, nosotros acá tenemos un mechero que nos está generando una temperatura muy caliente y está transfiriendo calor a la zona menos caliente, pero desde el punto de vista de la química vamos a ver que las reacciones químicas van a desprender calor o van a necesitar calor para producirse. Entonces vimos de manera genérica qué es el trabajo, qué es el calor, y vamos a ver dentro de una reacción química cómo calcular el trabajo y cómo calcular el calor. Ustedes me paran cuando quieren, si tienen dudas, por favor, no me dejen hablar, cualquier cosa me consultan. Bueno, vamos a ver lo que es la energía cinética y potencial. Vamos a ver un caso de la física, pero también vamos a relacionar la energía cinética y la energía potencial con lo que pasa en los átomos cuando hay una reacción química. Bueno, fíjense que ustedes tienen a la chica ahí parada que tiene la pelota en alto
ustedes ya vieron en lo que es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y se acuerdan que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Bien, cuando la chica está ahí parada con la pelota quieta, está a una determinada altura, ¿sí? O sea, está con la pelota que no tiene velocidad, toda esa energía que tiene ahí es toda energía potencial, que es la masa de la pelota por la gravedad por la altura esta. Cuando la chica tira la pelota, ya en el momento en que la pelota empieza a adquirir velocidad, empieza a producirse energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y va de cero hasta transformarse toda la energía potencial que tenía acá arriba en energía cinética, porque acá abajo no tiene altura, pero sí tiene velocidad antes que pegue la velocidad final sea cero, ¿no? Entonces, ahí abajo, toda la energía potencial que tenía es energía cinética. Como ustedes verán, la energía total, que en el caso de física la vamos a llamar energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial, se mantiene constante, ¿sí? Porque uno de los primeros principios que vamos a ver, el primer principio de la termodinámica, lo que dice es que la energía no se crea ni se transforma, sino, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La energía del universo es constante. Esta energía potencial que tenía arriba se transformó totalmente en energía cinética acá abajo. En el medio hubo cinética más potencial, pero siempre la suma de las dos, que la llamamos energía mecánica, ¿sí? En física, fue siempre la misma, ¿sí? O sea, la energía siempre fue la misma. Entonces, si nosotros tenemos una reacción química, un electrón, ¿sí?, que se está moviendo alrededor del núcleo, tiene una velocidad, tiene una energía cinética, química, ¿sí?, si queremos llamarla, y también hay una velocidad que se debe al movimiento del electrón, que puede ser de rotación, de traslación, ¿sí? Y también lo que hay es una energía potencial que es debido a las fuerzas intermoleculares, intramoleculares sería en este caso, que mantienen unida a al núcleo del átomo, el protón, con los electrones. Entonces, todos los elementos o las moléculas, y las moléculas tienen una cierta energía cinética y una cierta energía potencial. Esa energía cinética, esa energía potencial, cuando hay una reacción química va a ir cambiando, porque los elementos que teníamos al principio se van a transformar en otras moléculas, va a haber un reordenamiento de electrones, va a haber distintas fuerzas de atracción en los productos que en los reactivos, entonces esas energías cinética y potencial van a ir cambiando, ¿sí? Como pasa acá en el caso de la pelota con la chica, que dijimos que la suma de las energías se llamaba energía mecánica, y en el caso de la química se llama energía interna, ¿sí? Ahora la vamos a ver. En el caso de la química, la suma de las energías se llama energía interna, así como en física se llama energía mecánica. Bien, las unidades de energía son los joule. Joule es unidad de energía. El joule es newton por metro, ¿se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos unidades? El newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, cuando lo multiplicamos por el otro metro me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea que la unidad de energía, tanto como la de trabajo como la de calor, es el joule, que es newton por metro o kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad sí, que es la que se usa internacionalmente. Nosotros, por ejemplo, usamos otra unidad que es la caloría. Ustedes vieron que cuando nosotros hacemos una dieta hablamos de calorías, no hablamos de joule, porque ahí estamos también gastando calorías, estamos transformando, ¿sí?, la alimentación en, si nos movemos, por ejemplo, la estamos transformando en energía cinética a esas calorías que hemos comido, las estamos transformando, ¿sí? Entonces, la unidad de la caloría, o kilocalorías, que es más lo que usamos nosotros,
Una caloría son 4,18,4 joule. Nosotros vamos a usar 4,18 y siempre vamos a trabajar en calorías o en joule. Bien. Nosotros estuvimos hablando recién de algunos términos termodinámicos que tenemos que conocer, porque nosotros cuando hablamos de una reacción química o cuando hablamos de un proceso físico, estamos hablando de lo que sucede en un sistema, y cuando nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con los cambios de energía, tenemos que definir cuál va a ser el sistema, o sea, la porción de sistema que aislamos para estudiar lo que está pasando adentro, y cuál va a ser el entorno, o sea, lo que rodea ese sistema, y cómo lo vamos a delimitar ese entorno, porque es muy importante. Yo puedo tener un sistema, una reacción química que la tengo en un vaso de precipitados, y el entorno puede ser una salita chiquita, puede ser tenerlo guardado dentro de una campana, ¿sí? Puede ser todo un laboratorio, puede ser toda la facultad, o sea, nuestro entorno nosotros también lo tenemos que definir, y cuando vamos a estudiar nuestro sistema, porque la energía no es lo mismo, una transferencia de energía, no es lo mismo calentar una habitación común chiquita que calentar una habitación grande. O sea, cuando se hacen los cálculos de los radiadores que hay que poner, vieron, de los elementos que hay que poner en una habitación, lo que se estudia es el entorno a donde va a ir ese calor, a ver si va a ser suficiente. Se delimita un entorno que tiene un determinado volumen, y de esa manera se va a calcular cuál es la cantidad de elementos que se necesita para ese tipo de radiador. O sea, hay que definir un entorno. Es una habitación de 2 metros por 2 metros, es una habitación de 2 metros por 8 metros, es una habitación que tiene una altura de 3 metros. O sea, hay que determinar ese volumen en el cual va a haber esa transferencia de energía que va a ser el calor. Entonces, los sistemas es donde está ocurriendo el proceso, y el entorno es lo que está alrededor. Tenemos 3 tipos de sistemas: el sistema abierto, un sistema cerrado y el sistema aislado. El sistema abierto es el que intercambia materia y energía con el entorno, ¿sí? Masa y energía en forma de calor estamos hablando acá. Acá tenemos una botella caliente, ¿sí? Intercambia vapor de agua, que es materia, e intercambia calor, porque la materia, si nosotros tocamos cerca de la botella, nos vamos a quemar, ¿sí? Bien. Ese es un sistema abierto, intercambia materia y energía. Por otro lado tenemos la botella, misma botella que le pusimos un tapón. Entonces sí va a intercambiar energía en forma de calor, pero no va a intercambiar materia en forma de vapor de agua. Ese el sistema cerrado intercambia calor o energía, pero no intercambia materia. Y el sistema aislado es el sistema que no intercambia ni materia ni energía. Por ejemplo, los termos. Cuanto más bueno sea un termo, más aislado va a ser el sistema. Hay termos que el agua caliente te dura 2 horas, y hay otros termos que tienen un buen aislante, el aluminio todavía está funcionando, y esos termos pueden llegar a llamarse un sistema aislado o adiabático. En realidad el sistema adiabático perfecto no existe, siempre hay una pequeña pérdida de calor, pero también depende un poco esto de que sea diabático o no sea diabático del tiempo en que nosotros estemos midiendo ese intercambio de energía. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio hacemos una práctica, es una reacción química, hacemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico. Esa reacción química transfiere energía, o sea, levanta temperatura. Entonces nosotros ponemos nuestro vaso de precipitados adentro de una cosa de tergopol, de los helados, que el tergopol es bastante aislante. Con la tapa, ponemos el termómetro dentro de la tapa, porque vamos a medir la temperatura inicial previa a la reacción y la temperatura final después de la reacción, y de esa manera vamos a calcular el calor que se produjo. Y entonces ese sistema empieza la reacción y lo tapamos. Ustedes dirán, no es un sistema diabático totalmente, porque están abriendo, cerrando, tapando. El tergopol no es o sea, es aislante, pero no es totalmente adiabático. Pero ¿qué pasa? Esa reacción sucede rápidamente, levanta temperatura rápidamente, entonces como el tiempo es corto, ¿sí? Ese sistema para nosotros es bastante aislado o adiabático.
Si ustedes van a comprarse un termo para tomar el mate al otro día, se van a comprar un termo nuevo. Yo como me lo preparo, lo tomo acá y tengo un termo re viejito que dentro de una hora ya el agua está fría, ¿sí? No es un sistema tan adiabático, pero también lo adiabático, lo no adiabático depende del tiempo en que nosotros querramos medir ese intercambio de energía. Bueno, y acá dijimos que el sistema más el entorno lo vamos a llamar lo que se llama el universo termodinámico. Entonces, dentro de este nuevo lenguaje de la termodinámica, aprendimos lo que son los sistemas, lo que es un entorno, lo que es un sistema abierto, lo que es un sistema cerrado y lo que es un sistema aislado. Bien, entonces nosotros acá tenemos el sistema, ¿sí? Tenemos los reactivos, los productos y siempre va a haber una variación de energía entre los reactivos y productos. Y tenemos el entorno. Entonces, siempre, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que nosotros teníamos que delimitar el entorno y el entorno a veces puede ser un entorno que exista realmente o a veces puede ser un entorno imaginario. ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema es la parte del universo que se aísla del resto para observarlo, ¿sí? Siempre. En nuestro caso, por ejemplo, un recipiente en el que tiene lugar una reacción química o un proceso físico relacionado con una sustancia, como es un cambio de una disolución, no es una reacción química, pero hay reacciones que cuando hay sustancias cuando se disuelven en agua, liberan calor, como el hidróxido de sodio, y hay otras reacciones que para que se disuelvan hay que calentarlas. Eso es un proceso físico. Una fusión, una vaporización también son procesos físicos, no son reacciones químicas. Y el entorno es todo lo que rodea al sistema, ¿sí? Bien. Fíjense que recién hablábamos de la separación entre el sistema y el entorno, que puede ser real o imaginaria. Si yo tengo una hoguera, no tiene definido un entorno, el entorno, en realidad la separación entre el sistema y el entorno no está bien definida. Entonces nosotros podemos decir, bueno, tomamos una campana arriba de esta hoguera, hacemos una figura como de una campana y ese va a ser nuestro sistema y todo lo demás va a ser el entorno. En el caso de la reacción o del proceso que está produciéndose en este matraz, sí tiene paredes bien definidas y hay una separación real entre el sistema y el entorno, mientras que acá va a haber una separación imaginaria y nosotros también podemos decir, bueno, trazo una campana de esta manera y esto va a ser mi entorno y lo que queda, mi sistema y lo que queda afuera va a ser mi entorno. Bien, ya vimos entonces algunos de los conceptos previos para la termodinámica y ahora vamos a ver lo que es el primer principio de la termodinámica, vamos a ver lo que es la energía interna y vamos a ver lo que es la relación entre energía interna, calor y trabajo, procesos endotérmicos y exotérmicos y funciones de estado, que también es otra nueva definición que necesitamos para estudiar termodinámica. Bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos ahí un sistema que es el verde, ¿sí? Este verde que está acá es nuestro sistema, que tiene una determinada energía, ¿sí? Va a entrar una determinada energía y va a tener una energía final. En el medio, ¿qué pasó? En el medio hubo trabajo que se produjo y hubo calor que se transfirió. Entonces, el primer principio de la termodinámica lo que dice es que es un proceso que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia con otro, calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un sistema al que se le realiza trabajo o realiza trabajo el sistema, al que se le entrega calor o entrega calor el sistema, y la variación va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que decíamos hoy? Decíamos que cuando yo tengo una reacción química, ¿sí? Siempre hay un intercambio de energía. O sea, si hay un intercambio de energía, quiere decir que la energía de los reactivos es distinta a la energía de los productos, ¿sí? Siempre. O sea,
nosotros podemos decir que la materia se mantiene constante, la cantidad de masa de reactivos es constante, la cantidad de masa de productos es la misma que la de reactivos, pero siempre hay un intercambio de energía. Esa energía, ¿cómo la podemos nosotros, cómo es que se produce? Se produce en forma de calor o en forma de trabajo. Recuerden eso. Nosotros, para calcular la variación de energía que tiene un sistema, vamos a calcular el calor y el trabajo que efectuamos o efectúa ese sistema. Bien, en otras palabras simples, como dijimos hoy, la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía que se va a producir, por ejemplo, en forma de calor, se va a transformar, se va a intercambiar con el entorno, pero fíjense que la energía del universo es constante. Por eso, cuando nosotros estamos, si hablamos un poquito de energía, ustedes saben que las energías convencionales, como el petróleo, que es lo que genera el combustible, y el gas, se están agotando y bueno, para el 2050 ya hay que pensar en energías alternativas, que son las energías del hidrógeno, la energía geotérmica, la energía eólica, la energía nuclear, ¿sí? Y bueno, todas las industrias están tratando de empezar a trabajar con nuevas energías, con las energías verdes, como se llama, y también hay proyectos en muchas empresas que se llama capturar el dióxido de carbono que sale de las chimeneas, primero para bajar el efecto invernadero, y a partir de esto para poder obtener otras energías, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo esa energía interna va a cambiar. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es que es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Bien, entonces puede entrar trabajo, trabajo que entra, puede salir trabajo, puede entrar calor y puede salir calor. Bien, entonces vamos a ver lo que es la energía interna. La energía total de un sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de sus partes componentes. Esta energía total se denomina energía interna del sistema. A causa de la gran variedad de tipos de interacciones, no es posible determinar la energía exacta de ningún sistema de interés práctico. Lo que podemos hacer es medir los cambios de energía interna que acompañan a los procesos físicos y químicos. Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que en un proceso físico, como era el de la caída de la pelota, la energía mecánica era la suma de las energías cinéticas y potencial? Acá en química la suma de las energías cinéticas y potenciales la vamos a llamar energía interna. Es muy difícil calcular la energía que tiene un sistema en un determinado momento, pero sí podemos ver la variación de energía, o sea, siempre el delta es variación, delta de energía, y va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Bien, si nosotros esa energía la asociamos a la energía, por ejemplo, cinética de las moléculas, tenemos el estado sólido, que las moléculas están quietas, tenemos el estado líquido que ya las moléculas están moviéndose un poco más, y tenemos el estado gaseoso que las moléculas se están moviendo muchísimo más y a más velocidad. Por lo tanto, la energía en este proceso, ¿sí? En estos cambios de estado sólido, líquido y gaseoso, va a aumentar hacia el estado de gas. La energía interna que tienen los gases es mayor que la energía interna que tienen los líquidos y mayor que la de los sólidos, ¿sí? Porque la energía cinética de las moléculas es mucho mayor en los gases que en los sólidos. ¿Qué es lo importante de esto? Que lo que se calcula siempre es una variación de energía, ¿sí? Energía final menos energía inicial. Bien, y acá viene la gran fórmula,
que es importantísima para el tema de termoquímica, y es que la energía interna de un sistema cambia de magnitud cuando se agrega calor al sistema o se extrae de él o cuando se hace trabajo sobre este o viceversa. Como la energía interna no es una propiedad tan medible, pero sí es medible el calor y el trabajo, nosotros lo que vamos a calcular es la variación de energía interna de un sistema como la suma del calor más el trabajo. En toda reacción química hay calor, en algunas hay trabajo y en otras no, y ahora vamos a ver en cuáles no. Bien, abajo tenemos el sistema que está en verde, tenemos el calor, cuando entra calor al sistema, que va a ser calor positivo, porque la temperatura aumenta del sistema, y cuando el sistema cede calor, ese calor lo vamos a considerar negativo, ¿sí? Este sistema de signos es el sistema que usa la UPAC, donde el calor que entra al sistema lo vamos a llamar positivo, al calor que sale lo vamos a llamar negativo. El trabajo que entra al sistema, que sería trabajo de compresión, lo vamos a llamar positivo, y el trabajo que sale del sistema se va a llamar trabajo de expansión y lo vamos a llamar negativo. Esto es muy importante, esta regla de signos. Entonces, trabajo que entra y calor que entra son positivos, trabajo que sale y calor que sale son negativos. Ese sistema de la UPAC lo pueden ver con otros signos en otra bibliografía, porque generalmente cuando uno resuelve un problema de termodinámica, tiene que saber qué sistema qué convención de signos está utilizando, porque si uno lo está haciendo con otra conversión de signos, le va a dar distinto o va a tener que modificar las ecuaciones. Las ecuaciones con estos signos que vamos a ver acá van a ser las ecuaciones para este sistema de UPAC que estamos hablando de calor y trabajo. Bien. Entonces, dijimos que nosotros para calcular la variación de energía interna, vamos a tener que calcular el calor y el trabajo. Dijimos que la energía, ¿sí?, es la capacidad para realizar trabajo o la capacidad para transferir calor. Bien, el calor, vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver qué pasa con el trabajo. ¿Cuándo hay trabajo en una reacción química? Si nosotros imaginamos el famoso émbolo que veníamos viendo cuando veíamos presión, ¿sí? Tenemos a ver si tenemos el dibujito en algún lado. Ven, tenemos el émbolo, ¿sí? Acá tenemos un gas, acá tenemos una fuerza externa, que es la fuerza, o sea, la fuerza que estamos, si nosotros vamos a comprimirlo, estamos realizando una fuerza externa, y si lo vamos a expandir o el gas se va a expandir, va a ser hacia arriba. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el émbolo, tenemos un estado inicial y un estado final, y vamos a ver por qué el signo del trabajo, vamos a volver atrás lo que estábamos viendo, que es acá. Si el trabajo de expansión, ¿sí?, es cuando el émbolo va hacia arriba, o sea, cuando el volumen aumenta, es lo que se llama trabajo de expansión. Si la fuerza que tiene que vencer ese gas para subir el émbolo va en sentido contrario a la presión externa que está generando, esa fuerza es negativa y por eso el trabajo de expansión va a ser negativo. Porque la fuerza que realiza el gas para subir el émbolo es de sentido contrario al de la presión externa que soporta. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el trabajo de compresión tenemos un émbolo, estamos comprimiendo un gas, ¿sí? Ese gas se está comprimiendo, o sea que el mismo sentido de la presión externa es el mismo sentido de la fuerza que comprime el gas, por eso ese trabajo lo vamos a considerar positivo. Entonces, trabajo de expansión es negativo, trabajo de compresión es positivo. ¿Cómo se calcula esa fórmula de trabajo? ¿Cómo calculamos el trabajo?
Bueno, el trabajo a presión constante, que es cuando nosotros trabajamos en una reacción química, estamos trabajando en una reacción, la presión es constante, no estamos trabajando en algo sometido a presión o en vacío. Generalmente trabajamos a presión ambiente, que es la constante. Esa definición de trabajo es menos P por delta B, y ahora lo vamos a ver de dónde sale. Y si P por B es igual a N por R por T, P por delta B también puede ser igual a delta N por R por T. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo en una reacción química? Como menos delta N por R por T. ¿Qué era el delta N? Era el número de moles de productos menos el número de moles de reactivos. ¿Quiénes son los únicos que se pueden expandir o comprimir? O sea, los únicos que pueden realizar trabajo, los gases. O sea, que solamente va a haber trabajo en una reacción que tenga gases, tanto en sus reactivos como en sus productos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en una reacción que tenga gases, o sea, en el estado gaseoso, va a haber trabajo. En las otras reacciones que no estén, que sean de sólidos y que sean de líquidos y que no haya ningún gas, no va a haber trabajo. Solamente la variación de energía interna va a ser igual al calor que produce la reacción. Bien. Fíjense que el trabajo es menos P por delta B o menos delta N por R por T. ¿Qué otro caso? ¿Puede haber algún caso de gases donde no haya trabajo? ¿Ahí quedó alguien? Piensen. Trabajo es menos delta N por R por T. ¿Puede ser que sean gases y que no haya trabajo? R es una constante, nunca va a valer cero. La temperatura es en Kelvin, nunca va a valer cero. ¿Quién puede valer cero y no haber trabajo? ¿Me están escuchando? Sí, Gente. profe. Bueno, piensen. A ver. ¿Puede haber un caso donde solamente haya una reacción en estado gaseoso y que el trabajo sea cero? T dijimos que no podía valer cero. R es una constante, no vale cero. Delta N, ¿puede valer cero? Para que valga cero, los moles de producto y de reactivo tendrían que ser iguales. Muy bien, exactamente. Si los moles de productos y de reactivos son iguales, el delta N vale cero y no hay trabajo. Muy bien. ¿Quién era? Hanna no. Bien, exactamente. Ese delta N, ¿de dónde salían? ¿Se acuerda? Porque, ¿de dónde salía el delta N? N de productos menos N de reactivos. ¿De dónde sacábamos el número de moles de productos y de reactivos? De la ecuación estequiométrica, ¿se acuerdan? O sea, nosotros, los coeficientes estequiométricos eran los N de productos y N de reactivos. Si yo tengo una reacción A gas más B gas que da C gas más D gas, N de productos tengo 1 más 1, 2, N de reactivos tengo 2, me da 0, esa reacción no va a realizar trabajo porque el delta N da 0, ¿sí? Bueno, importante hasta ahora. La variación de energía interna es igual a calor más el trabajo. Trabajo solamente, ¿sí?, lo pueden realizar las reacciones que tengan gases, que estén en fase gaseosa o que tengan algún gas, que no sea toda en fase gaseosa, pero que genere gases, ¿sí? Porque hacemos el delta N de los gases. Entonces, producen trabajo o liberan trabajo las reacciones que son gaseosas o que tienen gases en sus reactivos y su producto. Las reacciones que son líquidas o sólidas no va a generar trabajo, no va a producir trabajo, y solamente la variación de energía interna va a ser igual al calor que genere esa reacción. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Me parece que Bien. se agotaron un poco. ¿Eh? Me parece que se agotaron un poco, digo. Sí. Bueno, lamentablemente hoy es así. Después vamos a hacer un problema. Sí, porque hay poca acotación. Siempre preguntan cosas y ahora no hay ninguna y preocupante. Claro, bueno, pero bien el delta N igual a 0 ahí, ¿eh? Muy bien. Bien, viste que no había mucho para preguntar. Bueno, vamos al trabajo de expansión o de compresión. Ya dijimos que
Cuando hay cambio de volumen de un gas, hay un trabajo necesario para que el gas pase de un volumen inicial a un volumen final. Si el volumen disminuye, se llama trabajo de compresión, y si el volumen aumenta, se llama trabajo de expansión. ¿Estamos? O sea, trabajo de compresión es cuando el volumen disminuye, trabajo de expansión es cuando el volumen aumenta. Dijimos que cuando disminuye, ese era el positivo, y cuando aumenta es negativo. Siempre piensen en la presión externa que está soportando y hacia dónde va el gas, y ahí se van a dar cuenta si tiene el mismo sentido o no. Perfecto, no le vamos a dar más vueltas al asunto pues ya lo hablamos. Bueno, acá está de la manera que se llega a que el trabajo es igual a P por delta B o a delta N por R por T, y acá le falta un signo menos, porque habíamos dicho que trabajo era igual a menos P por delta B, es igual a menos delta N por R por T. Bien, fíjense que cómo se llega de el fuerza por distancia a P por delta B. Acá tenemos el émbolo, tenemos un volumen inicial y un volumen final. Acá aumenta el volumen, hay un desplazamiento del émbolo que se ve con este delta X que tenemos acá. Acá tenemos la fuerza externa que es debida a la presión, ¿sí? La fuerza externa es debida a la presión. Entonces tenemos que el trabajo es fuerza por distancia. Como está la fuerza externa va en distinto sentido que lo que es la presión, porque está yendo hacia allá, está negativa, es menos fuerza externa, por este desplazamiento, que es lo que se desplaza por este delta X. Y vamos a ver ahora que presión, ¿se acuerdan que era igual a fuerza sobre superficie? Presión era igual a fuerza sobre superficie, por lo tanto, fuerza es igual a presión por superficie. Entonces tenemos que el trabajo es presión por superficie, que es la fuerza externa negativa, por el delta X, y superficie por delta X es lo que me da el delta de volumen. O sea, que finalmente nos queda que la fórmula de trabajo es menos P por delta B. Este dibujito es hermoso para tomarlo en un examen, por ejemplo. Bien. ¿Estamos? ¿Queda claro cómo llegamos de fuerza por distancia a menos P por delta B? Y como P por B es igual a NRT, llegamos a que P por delta B es P por delta N por R por T. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, P por delta B, P por B es igual a NRT, P por delta B, delta N por R por T. Delta N es N de productos menos N de reactivos, solo los que están en estado gaseoso, y entonces la que nosotros vamos a utilizar generalmente para calcular el trabajo en las reacciones químicas va a ser menos delta N por R por T, que acá le falta el signo. Bueno, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Son las mismas que de energía, me va a tener que dar en joule o en calorías, ¿sí? Bien, entonces, P por B es atmósfera litro, pasa de atmósfera a pascales, una atmósfera 101.300 pascales, y pasa de litro a metro cúbico y le queda 1001,3 pascal por metro cúbico, que como son todas unidades del sistema internacional, esto es joule directamente, ¿sí? O sea, newton por metro es joule, pascal por metro cúbico también puede ser joule, y todas estas son unidades de trabajo o de energía. Acuérdense, la unidad de trabajo es el joule, la unidad de energía es el joule, la unidad de calor es el joule o la caloría. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver ahora que hablamos un poco del trabajo, vamos a hablar ahora un poco del calor. Ya nos queda en claro y muy sencillo que lo único que tenemos que recordar es que trabajo se realiza en una reacción química cuando hay gases y cuando el delta N no me da igual a 0. Si la reacción es al estado sólido o líquido, ni piensen que va a haber trabajo, no lo hay, ya nos dedicamos únicamente al calor. Bien, ¿cuándo un proceso es endotérmico y cuándo un proceso es exotérmico? Un sistema que absorbe calor, que necesita energía para producirse, es un proceso endotérmico, ¿sí? Fíjense que tenemos que los procesos endotérmicos, tenemos el de abajo, A más B, que son los reactivos, necesita energía para producirse, y esto me da igual a C más D, ¿sí? O sea, la energía es parte de los reactivos en el proceso endotérmico. Si no le entregamos energía, ese proceso no se va a producir. Y un proceso es exotérmico cuando el proceso
libera calor o entrega calor, ¿sí? Acá la energía o el calor está del lado de los productos, ¿sí? Se produce, tenemos A más B que produce C más D y entrega también energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, proceso endotérmico es cuando absorbe energía, proceso exotérmico es cuando libera energía. Nosotros acá tenemos una reacción o algo, una disolución. Dijimos que cuando disolvíamos el hidróxido de sodio en agua, se producía, se aumentaba la temperatura. Esa es una reacción exotérmica. Y después tenemos algunas reacciones que para que se produzcan tenemos que darle calor, ¿sí? Son reacciones endotérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un proceso endotérmico, la energía que tienen los productos es mucho mayor que la energía de los reactivos, por lo tanto voy a tener que entregar energía para que pueda llegar a convertirse en productos. Y si tengo un proceso exotérmico, la energía de los reactivos es mayor que la de los productos y me va a entregar energía cuando se produce esta reacción. Bueno, hacemos 5 minutos de descanso así y seguimos con funciones de estado y vemos un poquito de calorimetría. ¿Hacemos 5 minutos de descanso? 5, nada más. Dale, profe. ¿Qué hora es ahora? A ver. Es temprano, 7:30. Carajo.
Bueno. ¿Estamos ya? Bueno, entonces, fíjense que en cada slide o diapositiva, yo siempre les marco qué es lo importante saber, porque para que no se embarullen tanto, y en el audio también está remarcado qué es lo importante de cada diapositiva. Hasta ahora entonces vimos qué es la termoquímica, vimos lo que es sistema y entorno, lo que son sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Vimos que el sistema puede tener una división real o una división imaginaria, como el caso de la hoguera, y que el entorno también hay que definirlo porque un entorno infinito no puedo medir la variación de energía que hay entre el sistema y el entorno. Vimos que así como la suma de todas las energías para los procesos físicos o para por ejemplo, cuando la caída de la pelota o cuando estamos hablando de física, dijimos que la energía mecánica era la energía cinética más la potencial, y dijimos que en química esa energía se llama energía interna, que es igual a la energía cinética que tienen los átomos debido al movimiento de los electrones, y la energía potencial que también tienen los átomos de acuerdo a las fuerzas intramoleculares que unen a los electrones con el núcleo. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos hablado también que la variación de energía interna, que siempre un sistema intercambia energía con el ambiente, que esa energía podía ser en forma de luz, en forma de energía eléctrica, que eso lo vamos a estudiar en otra rama de la química, que es la electroquímica, que puede ser en forma de calor y en forma de trabajo, que son las que vamos a ver nosotros. O sea que la variación de energía interna es el calor más el trabajo. Que el trabajo lo calculamos como P por delta B o delta N por R por T, que cuando un sistema aumenta su volumen se llama trabajo de expansión, que es negativo, y cuando un sistema gaseoso disminuye su volumen se llama trabajo de compresión, y como es en el mismo sentido la presión con la fuerza que está realizando, entonces a ese trabajo lo vamos a considerar positivo. Trabajo de compresión positivo, trabajo de expansión negativo. Que las únicas reacciones en las que podía haber trabajo son las reacciones en que están al estado gaseoso completamente, o reacciones que tienen gases que no son completamente al estado gaseoso, pero que generan gases. Esas reacciones también van a producir trabajo. Y dijimos que en las reacciones al estado líquido, acuoso o sólido, si no hay gases, ya directamente sabemos que no va a haber trabajo. Vamos a ver ahora entonces cómo calcular la parte del calor para calcular la variación de energía interna. Y vamos a ver por arribita nada más lo que es la entalpía. La vamos a definir ahora y la vamos a terminar de ver la clase que viene, pero para definirla vamos a ver entonces un poquito de este slide que está acá. Bien. La entalpía es la cantidad de energía en forma de calor que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante. Es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera a su entorno en procesos en los que la presión no cambia. Nosotros dijimos que nosotros generalmente trabajamos a presión constante, que no estamos trabajando con una presión que va a variar, o sea que casi todas las reacciones son a presión constante, y lo que se mide también es la variación de entalpía, que es la entalpía final menos la entalpía inicial,
y que esa variación de entalpía es igual al calor a presión constante. O sea, que lo fundamental es saber que la entalpía es la cantidad de energía en forma de calor que un sistema termodinámico intercambia con el medio ambiente, a presión constante. Nosotros lo que vamos a ver es que el delta H, o sea, la cantidad de calor, la energía en forma de calor que intercambia una reacción química, generalmente ese valor de delta H está tabulado para todas las reacciones, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos es que cuando escribimos una reacción, escribimos la reacción y escribimos el delta H al lado, que es la cantidad de calor que intercambia con el ambiente, ¿sí? Bien, si la reacción va a ser exotérmica, es decir, que libera calor, el delta H va a ser negativo. Y si la reacción es endotérmica, es decir, que necesita calor para producirse, ese delta H va a ser positivo. ¿Sí? Delta H negativo, reacción exotérmica, delta H positivo, reacción endotérmica. Entonces, dijimos que la variación de entalpía o la entalpía es la cantidad de energía en forma de calor que un sistema intercambia con el medio ambiente. La entalpía la definimos con la letra H y la variación de entalpía, siempre un delta, es una variación, es final menos inicial. Por eso el delta H es H final menos H inicial y es igual al calor a presión constante. ¿Sí? Bien, por ahora de entalpía vamos a ver esto, después vamos a ver bien esta diapositiva, pero quiero avanzar un poquito con la parte de calor en otras formas que no sea el de la reacción química. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la calorimetría, capacidad calorífica y calor específico, calorimetría a presión constante. Ah, me olvidé de funciones de estado. Habíamos visto esto, me faltó, le estaba buscando recién ahí donde estaba funciones de estado y me lo olvidé. Bueno. Ustedes en análisis matemático vieron lo que es una función de estado, ¿o no? Análisis matemático. ¿Vieron cuáles son funciones de estado? ¿Cuáles son variables de estado? ¿No? ¿Nunca hablaron de variables de estado, funciones de estado? A mí no me suena, por lo menos. ¿No les suena? Bueno, una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solamente del estado del sistema, tanto en presión y temperatura, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. O sea, la energía interna es una función de estado que solamente depende del estado inicial y del estado final. ¿Sí? O sea, que una función de estado es una función que depende del estado inicial y del estado final y no depende de lo que pasó en el medio o del camino recorrido. Si nosotros estamos en el estado A, que tengo una temperatura de 20 grados centígrados, y quiero llegar al estado B, que tiene una temperatura de 60 grados centígrados, el delta T va a ser 60 menos 20, que va a ser 40. Y si yo puedo ir directamente por este camino, puedo estar en el estado A, que está a una temperatura de 20 grados centígrados, puedo aumentarlo, pasar por el estado C, que es una temperatura de 80, puedo bajarlo nuevamente a 60, pero lo que sí me interesa es el delta T, que es temperatura de B menos temperatura de A, final menos inicial. También puedo ir por otro camino, que es de 20 aumentarlo a 45 y de 45 aumentarlo a 60. Fíjense que tenemos tres caminos. Uno es el camino directo, otros son infinitos caminos que tenemos para llegar a eso, pero cuando una función es función de estado, solamente me importa el estado final y el estado inicial y no me importa lo que pasó en el medio. El delta T va a ser el mismo, por eso la temperatura es una función de estado. La energía interna también es una función de estado. O sea, me importa la energía interna final y la energía interna inicial. No me importa lo que pasa en el medio. Bien,
Entonces, el valor de una función de estado no depende de la historia específica de la muestra, solo de su condición actual. Dado que energía es una función de estado, delta E depende solo de los estados inicial y final del sistema y no de cómo ocurrió el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Una función de estado depende solamente del estado final y del inicial y no de lo que pasó en el medio. Bien, veamos algunos ejemplos. Si yo tengo altitud, hay una montaña que yo tengo que ir de A a B, la altitud es B, yo puedo ir de A a B por esta curva azulcita, puedo subir y después bajar, pero la altitud, esta, va a ser la misma, ¿sí? Depende del estado inicial y del estado final. ¿Estamos de acuerdo? La altitud es una función de estado porque depende del estado final y inicial y no del camino que recorrí en el medio. Ahora, si nosotros en vez de la altitud lo que queremos medir es la distancia, yo voy del punto A al punto B, por la azul voy a recorrer una determinada distancia y por la roja voy a recorrer otra determinada distancia que va a ser mayor. La distancia no es función de estado porque la distancia yendo por un camino o por otro cambia, ¿sí? Entonces, la altitud es función de estado y la distancia no es función de estado. La energía interna de un sistema, la variación de energía interna, es función de estado porque solamente me interesa el estado inicial y el estado final. Fíjense que puedo haber pasado por distintos estados, pero la variación de energía va a ser siempre la misma, por lo tanto la variación de energía interna es función de estado. Bien, dijimos que trabajo, una de las definiciones de trabajo era fuerza por distancia, ¿sí? Si la distancia no es función de estado, ¿qué quiere decir? ¿Que el trabajo va a ser función de estado o no? Trabajo, habíamos dicho que era una de las fórmulas era fuerza por distancia. Si la distancia no es función de estado, ¿el trabajo será función de estado? No, porque el trabajo sí depende de la trayectoria recorrida. ¿Sí? Bien, ¿queda claro eso? ¿Lo que es una función de estado? Bien. Ahora sí, vamos a la parte de calorimetría, cómo se transfiere el calor. Bueno, dijimos que la variación de energía, el delta de energía interna, era igual al calor más el trabajo. El trabajo ya vimos cómo se produce o cómo se transfiere, y ahora vamos a ver cómo se transfiere el calor. Hay tres procesos, tres maneras distintas de transferir el calor, que uno es el cambio térmico, o sea, cuando hay una variación de temperatura. Por ejemplo, si yo estoy calentando el agua de 20 grados a 100 grados, ¿sí? O de 20 grados a 90 grados, hay un delta T, que es la variación de temperatura, hay una masa de agua que estoy calentando, y hay algo que se llama el calor específico, que también depende de la sustancia. Ese calor, cuando hay cambio térmico, se calcula como la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Cuando hay una diferencia de temperatura, hay un cambio térmico. ¿Sí? Bien. Cuando estamos en un cambio de estado, por ejemplo, estamos vaporizando, cuando esa agua llegó a 100 grados, yo la calenté de 20 a 100, de 20 a 100 en estado líquido va a tener un cambio térmico, a los 100 grados centígrados va a empezar a vaporizar, y ustedes saben que las temperaturas en los cambios de estado se mantienen constantes. Entonces acá no hay una diferencia de temperatura, sino que hay un cambio de estado de agregación. Ese calor, que es el calor que genera el cambio de estado de agregación, es la masa por el delta H de vaporización, la variación de entalpía de entalpía de vaporización. Si lo que estamos haciendo es pasar del estado líquido a gaseoso, o sea, vaporizando, y después vamos a ver que de acuerdo a los distintos cambios de estados, esos delta H van a tener otro nombre.
Ya acá no hay un delta T, sino que hay una masa por el delta H de vaporización. Ese calor que se genera en un cambio de estado de agregación es muchísimo mayor que el cambio que se genera en un cambio térmico, el calor que se genera en un cambio térmico. Por eso, cuando alguna persona se quema con vapor de agua, la quemadura es mucho más importante que cuando se quema con agua caliente, porque el calor que tiene el agua cuando está caliente es inferior al calor que tiene el agua cuando está vaporizando, ¿sí? Ojo entonces cuando se queman con vapor. No es lo mismo quemarse con agua caliente que con vapor de agua, ¿eh? Es mucho más complicada esa quemadura. Y por último tenemos el cambio químico, que es cuando hay una reacción química, que es el delta H de la reacción, y que eso me lo da las tablas, o tenemos que plantear las reacciones y también lo podemos calcular. Por eso hay un apunte de tablas termodinámicas también en el campus, que yo ya habilité, que lo vamos a tener que utilizar para hacer los problemas. Porque se calcula ese cambio químico de la reacción química mediante los delta H de reacción, que lo vamos a ver la clase que viene. Por hoy nos vamos a dedicar al cambio térmico y al cambio del estado de agregación. Por eso lo de entalpía les di una presentación y dijimos que seguimos la semana que viene. Bien, entonces vamos a entrar sí a la parte específica de calorimetría y vamos a ver cómo se puede calcular delta H, que se puede determinar experimentalmente midiendo el flujo de calor que acompaña a una reacción a presión constante. Eso lo vamos a aprender la semana que viene, cuando hay una reacción, y el flujo de calor que acompaña una reacción se llama variación de entalpía, ¿sí? Y que es propia de cada reacción. Bien, al fluir calor hacia adentro o hacia afuera de un sistema, la temperatura cambia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, dice, mediante experimento, podemos determinar el flujo de calor asociado a una reacción química midiendo el cambio de temperatura que produce. La medición de flujos de calor se llama calorimetría y un aparato que mide el flujo de calor es un calorímetro. Como yo les dije, hacíamos una reacción, calculábamos la temperatura inicial, medíamos con un termómetro la temperatura final, cuando la más alta, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que hacíamos una reacción con hidróxido de sodio y con ácido sulfúrico. Esa reacción liberaba calor, por eso tomamos la temperatura inicial antes de la reacción y la temperatura más alta después de la reacción. Y podemos calcular esa variación de entalpía con el cambio térmico que se produce en la reacción. Entonces, ¿de qué factores depende la cantidad de calor? Nosotros dijimos que el delta Q era igual a la masa por el calor específico por el delta T. O sea que ese calor va a depender de la cantidad de sustancia que tenga, o sea, de la masa, va a depender del tipo de sustancia, porque el calor específico es característico de cada sustancia. El calor específico del agua no es el mismo que el calor específico del hierro, no es lo mismo, inclusive no es la misma el calor específico del agua sólida que el del agua líquida, que el del agua vapor, es distinto. O sea, del tipo de sustancia y de su estado de agregación, diría yo, y también depende de la diferencia de temperatura, que es el delta T. Entonces, si queremos calcular una variación de calor por el aumento o disminución de temperatura, decimos que el delta Q o Q es igual a la masa, la masa que está calentándose, por el calor específico, por el delta T, que es la variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Esa formulita es una de las primeras fórmulas que vamos a empezar a utilizar. Y si tengo un cambio térmico, es decir, una variación de temperatura, el delta Q va a ser igual a o calor va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta T. Bien, vamos a ver la diferencia entre capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor necesaria para elevar su temperatura en 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin. ¿Por qué dice 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, que es lo mismo en este caso? Porque el delta T, ¿sí? Cuando yo tengo una diferencia de temperatura, me da lo mismo que lo haga en grados centígrados
o en grados Kelvin, porque cuando resto, esos más 273 que sumé, después se los voy a restar. Por eso lo mismo me da el delta T, me da lo mismo en grados centígrados que en Kelvin. Bien, cuanto mayor es la capacidad calorífica de un cuerpo, más calor se necesita para producir una elevación de temperatura dada, ¿sí? O sea, que un cuerpo que tiene capacidad calorífica alta voy a necesitar mayor temperatura o mayor calor para producir la elevación de la temperatura. No está relacionada a la masa, sino que la capacidad calorífica solamente me dice si una sustancia tiene más capacidad calorífica, o sea que cuánto más calor se va a necesitar para elevar 1 grado centígrado su temperatura que otra, pero no me habla nada de la masa, ¿sí? En el caso de sustancias puras, la capacidad calorífica suele expresarse para cierta cantidad de la sustancia. La capacidad calorífica de un mol de una sustancia se denomina capacidad calorífica molar y la capacidad calorífica de 1 gramo de sustancia se llama capacidad calorífica específica o simplemente calor específico. Cuando yo estoy hablando de masa, el calor es igual a la masa por el calor específico por delta T, uso la capacidad calorífica específica o calor específico, que es su unidad, es Joule sobre gramo grado centígrado. Si quiero trabajar con moles, hablo de capacidad calorífica molar, ¿sí? Generalmente vamos a trabajar con masa, por lo tanto lo que vamos a utilizar nosotros es el calor específico. Si calor es la masa por el calor específico por delta T, la unidad de calor específico va a ser Q sobre masa por delta T, o sea que va a ser Joule sobre gramo grado centígrado, ¿sí? O calorías sobre gramo grados centígrados. Recordando siempre que una caloría era 4,18 Joule. Esta es la fórmula entonces de calor para el cambio térmico. Es muy sencilla, tengo que conocer la masa de la sustancia, cuál es la sustancia para saber su calor específico, en qué estado de agregación está, si está sólido, líquido o gaseoso, porque es distinto, y la variación de temperatura. Ese calor específico también está tabulado, pero generalmente se lo damos como dato en los problemas. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una curva de calentamiento de una sustancia, que estoy pasando por distintas etapas, estoy pasando por etapas donde hay diferencia, donde aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, y estoy pasando por instancias donde hay un cambio de fase, ¿sí? Entonces, cuando quiero calcular, por ejemplo, una masa de agua que pasa de menos 10 grados centígrados a 105 grados centígrados, menos 10 a 105, voy a tener menos 10, lo tengo en estado sólido. Llega a 0, de menos 10 a 0 hay un cambio térmico. En 0 se funde, hay un cambio de fase, tengo dos distintos. De 0 a 100 aumenta la temperatura y un cambio térmico, tercer calor. En 100 vaporiza, tengo un cambio de fase, tengo un cuarto calor, y para llegar a 105 tengo vapor, con aumento de temperatura tengo un quinto calor. O sea que no es que puedo hacer de menos 10 a 105, hacer 105 menos 10 y calcular directamente el calor, sino que tengo que plantear todas estas etapas que están acá. Bien. ¿Las vemos estas etapas? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿O no? ¿Empezamos a ver estas etapas? Sí, se entiende. Bueno. Entonces, supónganse que tenemos el estado A. Acá está fundiendo. Supónganse que esto es menos 10 grados, ¿sí? Que es agua. De A a B está el estado sólido. Es un cambio térmico. Pasa de, por ejemplo, de menos 10 a 0, que es el punto de fusión. El cambio térmico se calcula como la masa por el calor específico por el delta T. El delta T, si era de 0 a menos 10, va a valer 10 grados. El calor específico va a ser el del agua sólida y la masa que tengamos. Acá tenemos un calor de AB
que es un cambio térmico, que es este primer calorcito que tengo acá. Cambio térmico, diferencia de temperatura. Llegamos a 0 grados, acá se funde el hielo, tenemos un cambio de estado, o sea que acá el calor va a ser la masa por el delta H del cambio de fase, ya sea cual sea el cambio de fase, acá es fusión por el delta H de fusión. Ya tenemos dos calores calculados de manera separada. Vamos al punto CD, la temperatura pasa de 0 a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua. Entonces acá sí tengo un cambio térmico, ¿sí? El delta T vale 100, 100 menos 0. El calor específico va a ser el del agua líquida, que es distinta al del agua sólida. Y la masa va a ser la misma masa de agua que tenga. Ya tengo calculado 3 calores. Después tengo del punto D al E, que está la temperatura ya en 100 grados centígrados y que está vaporizando el líquido. Acá tengo un cambio de fase y ese calor con cambio de fase va a ser igual a la masa por el delta H de vaporización en este caso. Y por último tengo un quinto punto de E a F, que el calor, supónganse que va de 100 a 105, es vapor saturado, se llama esto, vapor sobrecalentado, perdón, y acá lo que tengo es una delta T, de 105 a 100 sería de 5 grados, la masa de agua la misma y el calor específico del vapor. Entonces, para poder calcular el calentamiento de una sustancia de menos 10 a 105 grados centígrados, tuve que calcular 5 calores distintos. Y el calor total va a ser la suma de esos 5 calores. El calor de AB, que es una recta con pendiente, es un cambio térmico. El calor de BAC, que es una recta con pendiente 0, o sea, horizontal, es un cambio de fase. El calor de CAD, que es una recta con pendiente, es un cambio térmico. El calor de DAE, que es una pendiente que vale 0, que es un cambio de fase. Y el calor de EAF, que es una pendiente que tiene un valor, que es un cambio térmico. Es decir, los que son horizontales son cambios de fases, los que tienen un valor son cambios térmicos. Y el calor total es la suma de estos 5 calores que tengo acá. ¿Estamos? O sea, para calcular el calor total desde los menos 10 hasta los 105 grados centígrados, tuve que sumar los 5 calores por separado que obtuve. Tuve que calcular 5 calores distintos y después sumarlos. Bien. ¿Qué pasa acá con las entalpías de cambio de fase? Que a ese calor, a esa entalpía de cambio de fase, se la llama calor latente, ¿sí? Generalmente lo van a ver como calor latente, y a las entalpías que se producen por cambio térmico se lo llama calor sensible. Fíjense que de menos 5, en el de la izquierda, tenemos sólido a 0, tengo calor sensible porque hay un cambio térmico. Acá hay un cambio de estado, tengo un calor latente de fusión. De 0 a 100 tengo un calor sensible porque hay variación de temperatura. En 100 tengo un calor latente que es el de vaporización y después de 100 a 200 tengo lo que se llama un calor sensible. Bien. Acá lo que tenemos es los 3 estados líquido, sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que de sólido a líquido es fusión, de líquido a vapor es evaporación, de sólido a gaseoso es sublimación, de líquido a sólido es solidificación, de vapor a líquido es condensación y de gaseoso a sólido es sublimación inversa. Bien, los que son en rojo, que son progresivos, que se producen con aumento de temperatura, son positivos. El delta H de fusión, el delta H de evaporación y el delta H de sublimación son positivos. Ahora bien, esos calores latentes, ¿sí?, son los mismos en valor numérico para el cambio de estado inverso. O sea, yo tengo que el delta H de fusión va a ser igual en valor al delta H de solidificación, pero de signo contrario.
O sea que si tengo el delta H0 de fusión, también voy a tener el delta H0 de solidificación o calor latente o variación de entalpía de fusión, como quieran llamarlo, y van a ser iguales pero de signo contrario. Entonces tenemos el delta H de fusión es menos el delta H de solidificación, el delta H de evaporación, que es positivo, cuando aumenta la temperatura es positivo, va a ser igual a menos el delta H de condensación, y el delta H de sublimación va a ser igual a menos el delta H de la sublimación inversa. ¿Sí? Cambios progresivos necesitan energía para producirse, por eso aumenta la temperatura. Cambios regresivos liberan energía. Ya se acuerdan que habíamos dicho que cuando liberaban energía, la entalpía, la variación de entalpía era negativa. Bien, ¿está claro esta diapositiva? ¿Alguna duda? Qué callados están hoy. Parece que no hay ninguna, Mari. ¿Vos seguís? ¿No entendieron nada? Bueno. Y vamos a quedar acá. La semana que viene vemos esto. Ahora vamos a hacer algunos problemitas. Podemos hacer un problema de este tipo, donde tenemos de todo. Bueno, despiértense que terminó la teoría. Bueno, escúchenme una cosa. Vamos a ir al práctico. El práctico también lo liberé, así que lo vamos a ver en el acá. Vamos a ver acá. En el curso tenemos termoquímica, perdón, calor, trabajo y energía. Tenemos termoquímica, primera parte, sistemas. Está el audio, todo lo que vimos hoy, todo el PPT está con audio. Bien, está el TP de termoquímica, las tablas termoquímicas que les dije que las vamos a empezar a usar la semana que viene. Y vamos a ver el TP de termoquímica. Bien. ¿Lo ven ahí? Entonces, vamos a hacer el primero. ¿Cuántos joules de energía son necesarios para calentar 100 gramos de agua desde 20 grados centígrados hasta el punto de ebullición, que son 100 grados centígrados? ¿Sí? El calor específico del agua, que en este caso es agua líquida, es 1 caloría sobre gramo grado centígrado o 4,18 joules sobre gramos grados centígrados, ¿sí? En calorías, el calor específico del agua es 1 y en joule es 4,18, que es el pasaje de joule a caloría. Bueno, ¿lo anotaron? ¿Puedo ir a presentar el pizarrón? Tenemos que pasar 100 gramos de agua de 20 hasta 100 grados centígrados. Eso es lo que hay que hacer. Así que, bueno, vamos a presentar el pizarrón ahora. Vamos acá, Teams. Vamos acá. Vamos a dejar de presentar. Y tenemos el pizarrón más o menos ubicadito ahí. Vamos a correr un poquito más a la derecha. Ni lo borré, este lo hicimos ayer. Esperen que tengo esto enchufado, que voy a tirar todo. Bueno. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Ah, bueno. Hoy estamos... Ni contestan. Sí, ahí se ve. Ah. Sí, se ve, profe. ¿Solo? ¿Quedó uno solo? Bueno. A ver.
Dijimos que teníamos 100 gramos de agua, tengo que llevarlos de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. ¿Es un cambio térmico, un cambio de fase? Pregunto, ¿es un cambio térmico o un cambio de fase? Tengo que pasar de 20 hasta 100 grados centígrados. ¿Hay diferencia de temperatura? Sí. Profe, ¿puede mover un poco a la izquierda la cámara o derecha? No sé para qué lado. ¿Qué es lo que no ven? ¿El comienzo? Está bien ahí, ¿eh? Yo lo que veo es que entra todo, ¿o no? Ahí está perfecto. Ahora sí lo veo. Bueno, entonces... Profe, se mutió. Sí, ahí está. ¿Es un cambio térmico o es un cambio de fase? Térmico. Térmico, hay diferencia de temperatura, cambio de fase cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a vapor. Es un cambio térmico, entonces la fórmula que voy a hacer acá es calor, es igual a la masa por el calor específico por el delta T. El calor específico del agua dijimos que era una caloría sobre gramo grado centígrado, o lo que es lo mismo 4,18 Joule sobre gramos grados centígrados. Entonces este calor va a ser igual a la masa, 100 gramos de agua, por el calor específico en Joule, 4,18 Joule sobre gramos grados centígrados, por el delta T, que es 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados, que en este caso da 80, y el calor en Joule son 33.440 Joule. Si lo paso a calorías, una caloría que son 4,18 Joule, me queda 8.000 calorías. Entonces, dijimos que por ahora tenemos las dos grandes fórmulas que son U es igual a la masa por el calor específico por el delta T, que este es cambio térmico, y otra que el calor es igual a la masa por el delta H0 del cambio de fase. ¿Sí? Este es cambio de estado de agregación. Son las dos fórmulas que tenemos ahora principales, porque todavía no calculamos la entalpía por reacción, que la vamos a ver la semana que viene, y la otra era que el trabajo era igual a menos P por delta B, o es igual a menos delta N por R por T. Hasta ahora es eso lo que sabemos. Más todo lo que vino involucrado de lo que es trabajo de expansión, trabajo de compresión, lo que es sistema abierto, cerrado, aislado, lo que es variables termodinámicas, lo que es función de estado. Bueno, ¿estamos? Sencillito hasta acá, ¿o no? Bueno, ¿tienen el 2? ¿Tienen, lo están viendo o quieren que se los muestre al práctico? Yo lo abrí en la página. Bueno, ¿lo tienen todos? Hagan el 2 entonces. Con signo y todo. ¿Quién no lo tiene? ¿Quieren que deje de presentar acá y les muestre el práctico? Chicos, así no vamos si no me contestan, ¿eh? Puede esperar un cachito, estoy copiando. Sí. Ferreira Tomás. Dice, me estoy leyendo las conversaciones viejas. Si no lo recuperamos el domingo a la mañana. Tomás, ¿vos saliste bien o saliste mal? ¿Tenés algún problema con el miércoles a las 6:30? No, es tu horario. Nah, profe, estaba haciendo un chiste. Era de No, recuperar la no, clase. digo, ¿y De podés recuperar venir la el lunes clase. a la tarde? Sí, estaba jodiendo. Va.
A todos los que se fueron ya, ¿eh? Bueno. Pues esperemos que por lo menos escuchen el PowerPoint. Listo, muchas gracias. Muy bien. Capaz que era la única Aileen que estaba copiando, ¿viste? Bueno, vamos a ver el práctico 2. Vamos a compartir escritorio. A ver si es este. Sí. Bueno, ¿cuánta energía en joules se desprende cuando 25 gramos de agua pasan de 60 a 20 grados centígrados? Es un cambio térmico, es agua líquido, o sea que el calor específico del agua líquida sigue siendo una caloría sobre gramos grados centígrados. Hagan el cálculo y díganme cuánto les da. ¿Puede ser 4180? Sí, positivo o negativo. A mí me dio negativo, pero... Negativo porque la temperatura disminuye. Muy bien. Sí. Bueno, ¿se animan a hacer el 7? Calcule la cantidad de calor en joules que se requiere para convertir 180 gramos de agua a 10 grados centígrados en vapor a 105 grados centígrados. Yo les voy buscando los datos. Anoten, calcule la cantidad de calor en joule que se requiere para convertir 180 gramos de agua a 10 grados centígrados en vapor a 105 grados centígrados. Entonces la masa son 180 gramos de agua. La temperatura inicial es 10 grados centígrados. La temperatura final es 105,5. 105,5. 105 vamos a poner, ¿eh? Bueno, y es agua. Ahí anoté los datos, ¿sí? Bien. Tengo agua de menos 10 de 10, perdón, a 105 grados centígrados, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer el gráfico, ¿sí? De cuántos calores voy a tener que calcular. Entonces,
Esta es la temperatura, este es el calor, voy a ir de 10 a 105. ¿Sí? Temperatura, calor. Bueno. Entonces, entre medio tengo 100. Acá el agua está a 10 grados centígrados, está líquida, ¿está bien? Es líquida. ¿Eso está claro? Bueno, de 10 a 100 voy a calentar. ¿Sí? De 10 a 100 tengo un calor A, un Q sub A. En 100 evapora, tengo un Q sub B. Y de 100 a 105 eleva la temperatura, tengo un Q sub C. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, tengo 3 calores, sé que tengo 180 gramos de agua, tengo la temperatura, que ya las puse ahí, entonces tengo 3 calores que calcular. Entonces, ¿qué datos adicionales necesito yo para poder resolver este problema? A ver, datos adicionales. Para la primera parte, tengo un cambio térmico. ¿Qué necesito para el cambio térmico? ¿Qué dato necesito? El calor específico del agua. ¿Lo tengo el calor específico del agua líquida? ¿Lo conozco? Eran 4,18. 4,18 Joule sobre grado centígrado. Bien. Para el A tengo datos. ¿Qué necesito para el B? Que es un cambio de fase. ¿Qué necesito para el B? Delta, el calor latente delta H0 ¿de qué? ¿Qué cambio de fase hay acá en 100 grados centígrados? Del agua en estado gaseoso. O sea, delta H ¿de qué? De vaporización, ¿sí? El delta H0 de vaporización del agua. Y en el punto C tengo un cambio térmico, tengo una diferencia de temperatura, pero lo que tengo de 100 a 105, que es agua sólida, líquida o gaseosa. De 100 a 105. Gaseosa. Gaseosa. ¿Y qué necesito? El calor específico del agua gas. ¿Sí? Esos son los 3 datos que me están faltando. Va, los 2, uno lo tengo. Entonces, para poder resolver ese problema, ¿cuántos calores voy a tener que calcular? Q sub A, Q sub B y Q sub C. El Q sub A, tengo todos los datos, lo puedo calcular. De 10 a ¿cuánto el Q sub A? A 100. A 100. Ese lo pueden ir calculando. Les voy a buscar el delta H0 de vaporización del agua y les voy a buscar, o lo pueden buscar ustedes, ya que ahí tienen el teléfono, tienen algo para buscar. Pongan calor latente de vaporización del agua. Yo se los voy buscando mientras, pero toque... Ah, no. Esperen que por ahí lo puedo buscar por otro lado. Así les dejo el pizarrón y no lo borro.
Profe, ¿el calor específico puede ser 2,01 o está mal? ¿El calor específico de quién? Del vapor de agua, o sea, el estado gaseoso. Puede ser. ¿En qué unidades? Kilogramos joules, si no leo mal. ¿Cómo? Kilojoule. Kilojoule, perdón. Kilogramos, porque tenía el kilogramo al lado. Ah, es kilojoule. Kilojoule. A ver, ya te digo, que no me lo acuerdo. ¿Cuánto me dijiste? 2,01. Sí, yo tengo 2,26, pero sí, puede ser. Ah, bueno, acá había otro que decía que este es joule sobre kilogramo, pero dice calor latente de evaporación, 2,27. Está bien, ese, Ok. 2,27 kilojoule sobre gramo. Y bueno, vamos a anotarlo entonces. Delta H0 de vaporización, 2,26 kilojoule sobre gramo. ¿Ven que es lo que yo les decía? Cuanto más alto es, o sea, 2260 joule sobre gramo. Y el calor específico del agua vapor es 2,035 joule sobre gramos Kelvin o grados centígrados, ¿eh? Es lo mismo, ¿se acuerdan? Vamos a ponerlo en grados centígrados porque se lo van a hacer en centígrados. Bueno, ¿se ven los datos ahí que anoté? ¿Todos los ven? Che, no habla nadie, chicos, así no se puede, ¿eh? ¿Están hoy? ¿Están? Está costando para mí el reingreso a las clases. Sí, les está costando. Antes de las vacaciones estaba mucho más parlanchines. Sí, cuando nos tenían que protestar con los exámenes hablaban. Es verdad. A alguien que me escribió había visto mal y le subí la nota. Menos mal que me escribió y que lo revisé. Sí, me acuerdo. ¿Está acá? No me acuerdo quién era. Es que no sé si ese chico es de la tarde o de la noche en realidad. A ver, no me acuerdo el nombre tampoco. Bueno, a ver, ¿vamos avanzando o no? Ailén, ¿estás trabajando? Hanna, ¿estás trabajando? Ailén siempre trabaja igual. Por eso, está callada Sí. porque debe estar trabajando. Sí, seguro. Yo ya los hice, no sé si vieron mal, pero ¿Cuánto te dio? ¿Todo? el primero me dio 4180. El segundo, 67.716 y el último, 1831,5. Sí, para. ¿El A cuánto te dio? 180 por 4,18 por 100 menos 10, ¿cuánto te dio ese? Ah, no, me equivoqué, leí el de arriba. Ese Por eso, porque me daba, pero no me daban los... me dio, el primero me dio 67.716. Bien. Y ¿El B? el segundo, 40.680. No, 406.000, ojo, ¿cuándo pasaste? ¿Multiplicaste por 2.260? Hice 180 por 2,26 por 100. No, por 1.000, porque es kilojoule. Ah, ok. Ese da, entonces, un cero más. Sí, 406.800. Perfecto. ¿Y el C? Y el C me dio 1831,5. Bien, perfecto. O sea que el calor total es la suma de los tres calores. Ok. Hay que sumar todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pueden hacer... Profe, Sí. ¿podríamos hacer el del calor B? ¿El B?
Sí, no me doy cuenta, sinceramente. Es un cambio de fase. Es la masa, que son 180 gramos, por el delta H0 de vaporización, que es 2260 joule sobre gramo. Ves que es una línea horizontal, es cambio de fase. Acá puse el dato, la única cambio de fase que hay es la vaporización. Delta H0 de vaporización es 2,26 kilojoules sobre gramo, 2260 joules sobre gramo, que lo buscamos, lo buscó este chico y también yo después les di el calor específico del agua gas. Entonces, en el B es los 180 gramos por el delta H0 de vaporización, que son 2260 joules sobre gramos. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, ¿el QA cuánto da? ¿Cuál? El QA. El calor sub A, para que ya te digo. El calor sub A da... Eh, 67.700 joules. 180 por 4,18 por 90. ¿Y el Q sub C, profe, cuánto da? Yo tengo 18.275, que es Profe, 170 por 2,035 por 5, sí. ¿por qué 90? No entiendo eso. ¿No es 105 menos Porque 10? vos vas, en el primero, vos vas de 10 a 100. Después tenés la Ah, claro, ya de entendí. fase y después de 100 a 105. ¿Vos qué Sí, hiciste? sí. ¿105 menos 10? Claro, sí. Ah. Por eso me da más. Ah. No, el primer cambio es del 10 a 100, son 90 el delta T. En el segundo es cambio de fase, es 2,26 o 2260 joules sobre gramo. Y el C es de 100 a 105. Sí, eso me habían dado, pero me faltaba el primero. Bueno, vayan trabajando. Lo vamos a hacer el martes que viene cuando empecemos, porque no lo alcanzamos a ver ayer, así que lo dejo acá. Cuando empezamos la clase lo hacemos bien para todos y seguimos avanzando. Le vamos a dedicar 3 clases a la parte de termoquímica, o sea que vamos a terminar la teoría y vamos a hacer más problemas, y la última clase vamos a hacer todos problemas, ¿sí? Bueno, entonces, la semana que viene, los que no tienen que recuperar, en vez de el miércoles, vienen el martes a las 3:15, ¿sí? 3:15. Yo voy a poner el link de Teams para el martes a las 3:15. Los que tienen que recuperar el miércoles a las 6:30. ¿Hay alguien acá que tenga que recuperar de los que está presente? Yo. Bueno, ¿vas a venir? No, ¿Sí? profe. ¿Van a venir? Sí. Sí. Bueno, ¿estuvieron repasando algo en las vacaciones? No. Estuve adelantando con otras materias. ¿Qué estuvieron dando? ¿Estuvieron dando recuperatorio? Sí. Bueno, ¿y cómo les fue? Más o menos. Sí, lo mismo. Mal. Sí, Yul, ¿no? Patricia, Priscila, de la beca Yul. Que pusiste ese resultado, no, o sea, Yul, pasado a Yul, sí. Bueno, entonces, miércoles que viene recuperatorio parcial, la clase del miércoles, los que no tienen que recuperar, la hacemos el martes a las 3:15, ¿estamos? Y el martes empezamos resolviendo este problema por si alguno tuvo dudas y no lo pudo hacer. ¿Sí? Bueno, nos vemos el martes entonces. ¿Estamos? Ay, no contestan ni siquiera. Bueno, nos vemos. Ok. Fatal de gente. A ver, tengan energía para la semana que viene, ¿eh? Si no, no podemos así. Está bien que yo hoy hablé sola, pero no les di ni posibilidad de hablar, pero ahora sí pueden hablar. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho, gente. Lo lamento, pero hay días que tenemos mucha teoría. Escuchen el audio. ¿Sí? Está el PowerPoint subido, escuchen el audio. ¿Estamos? Dale, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Voy a detener la grabación porque después empezamos a criticar gente y sigue la grabación.